que es prevención, prevención de cáncer de colon, cómo prevenirlo. En esta oportunidad tenemos a la doctora Catherine Palacios. Doctora, bienvenida a la charla. Adelante. Muchas gracias. Muy bien, a ver, vamos a dar inicio entonces al tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cómo puedo prevenir el cáncer de colon? Siempre es importante tener el conocimiento de qué es lo que está sucediendo actualmente a nivel mundial. El cáncer de colon, y de acuerdo a las últimas cifras, de acuerdo al Globocan 2022, es decir, cifras que nos relatan acerca de todo lo sucedido antes del 2020 aproximadamente, nos dice que ha habido y que el cáncer de colon se encuentra en un tercer lugar como cánceres más frecuentes. Entonces, en tercer puesto tanto para varones como para mujeres. Vamos a ver también que el 55% se encuentra en países desarrollados, es decir, países con ingresos económicos altos a muy altos. Y un porcentaje ligeramente menor en países en vías de desarrollo. Pero ¿cuál es la importancia y la diferencia sobre todo en este tipo de, en estos dos situaciones totalmente diferentes? Por ejemplo, acá en este gráfico tenemos países con un ingreso muy alto, que incluyen a Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, etc. Países con recursos económicos, con un buen sistema de salud estructurado y con un buen sistema de prevención. A ver, denme un minutito. Creo que no estamos compartiendo. A ver. Perfecto, ahora sí. Entonces, muy bien. Veíamos entonces cáncer de colon en tercer lugar como uno de los cánceres más frecuentes tanto para varones y mujeres. En países con ingresos económicos altos y muy altos es uno de los más frecuentes, sin desmerecer tampoco en países en vías de desarrollo. Pero veíamos entonces que la diferencia está en lo siguiente. Los países con altos ingresos, como los mencionados anteriormente, que vimos cuáles son sus características, cuál es el sistema de salud que tienen, es decir, sistemas bien estructurados, con una capacidad resolutiva alta, vemos entonces que sí, el cáncer de colon es muy frecuente, vemos acá la barra azul, pero la tasa de mortalidad con respecto a sus pacientes diagnosticados es solo del 36.7%, es decir, que la mortalidad para esos pacientes diagnosticados nuevos con cáncer de colon es mucho menos de la tercera parte. A diferencia de los países con ingresos medios a bajos, en donde vimos que no era tan frecuente, pero podemos ver por la barra azul, comparando con la barra roja, que es la mortalidad, que el 58% de pacientes diagnosticados nuevos con cáncer de colon fallecen. Entonces, esta diferencia es importantísima y esta se basa en la capacidad resolutiva que tienen esos países, tanto para poder hacer un diagnóstico precoz que permita también un tratamiento eficaz y, por ende, a tener una mortalidad mucho más baja. En nuestro país, ¿qué es lo que hemos podido ver y los registros en el INEM nos permiten observar? Sí. A ver, vamos a volver a compartir porque creo que nos hemos quedado congelados acá. Voy a parar y voy a volver a compartir, ¿sí? Muy bien, entonces en este gráfico que nos muestra la evolución de los datos a nivel en el INEM hasta el 2016, podemos ver entonces que definitivamente hay un incremento de las cifras de los pacientes diagnosticados como nuevos. Vemos que en el 2000, en el año 2000, pues eran 144 pacientes diagnosticados con cáncer de colon y esto ha evidenciado un incremento progresivo para el 2016 de 356, es decir, casi el doble, un poco más del doble. Y las cifras y las estimaciones son de que para el 2030, 2040, estas cifras van a seguir en aumento. Entonces, vemos acá también en este gráfico que con mayor frecuencia son los adultos mayores los que padecen
de cáncer de colon. Hay un incremento, sobre todo a partir de los 50 años, con una meseta, que vemos acá, importante para esa población entre 60 a 74 años. Lo común o lo más frecuente era ver adultos mayores con diagnóstico de cáncer de colon. Pero ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Y esto se está evidenciando desde hace 2 décadas aproximadamente. Es el nuevo término que se ha acuñado como cáncer colorectal de inicio temprano. Es decir, todos aquellos pacientes con cáncer colorectal cuyo diagnóstico se ha realizado antes de los 50 años de edad. Ahora, este incremento se presenta sobre todo en 1 de cada 5 nuevos casos en pacientes jóvenes. Este incremento también es del 2% por año en la población menor de 50 años. Sucede que en este aumento de cáncer en la población adulta se ha conseguido una meseta en ese adulto mayor, debido a una mayor estímulo en los sistemas de prevención y una mayor cantidad de tamizaje. Entonces se ha conseguido una meseta en el diagnóstico, en la cantidad de pacientes nuevos diagnosticados adultos mayores. Pero sí se ha empezado a evidenciar, como les comentaba, un incremento de diagnóstico de cáncer colorectal en población joven. Este incremento es del 2% al año. Es decir, y de acuerdo a los últimos estudios y observaciones, estudios epidemiológicos y poblacionales, que sobre todo la población nacida a partir de 1980 es la que tiene el doble de riesgo para desarrollar un cáncer de colon y 4 veces el riesgo para desarrollar cáncer de recto. Ahora, estamos en la búsqueda de precisar cuáles son aquellos factores de riesgo que han incrementado la posibilidad de desarrollar cáncer en población joven. Entre estos, generalmente están asociados a estilos de vida, por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo y otros factores de riesgo que los vamos a ir conversando. Entonces, es importante saber que para el cáncer colorectal existen los antecedentes familiares, los antecedentes hereditarios, pero que estos en su totalidad incrementan el riesgo solo del 20% de desarrollar cáncer. Es decir, el hecho de tener o de haber heredado alguna enfermedad que me incrementa mayor el riesgo, o tener herencia familiar, antecedentes de cáncer en mi familia, me da la posibilidad de tener en un 20% el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Eso deja un grueso del 80% de población que desarrollan de forma esporádica, es decir, no tienen factores de riesgo hereditarios asociados. ¿Y cuáles son, por ejemplo, una de estas enfermedades hereditarias en las cuales hay un mayor riesgo para desarrollar cáncer? Por ejemplo, la poliposis adenomatosa familiar. Como vemos en la imagen, el colon tiene una mucosa lisa, en la cual en estas condiciones van a presentarse trastornos genéticos en los cuales se presentan más de 100 pólipos en el colon y en el recto. Ahora, esta condición no es frecuente. Se presenta en 1 de cada 8.000 a 14.000 personas. Generalmente a veces son familias que ya conocen de su condición, saben la posibilidad de la herencia y saben también cómo controlarse y realizar su prevención. Presentan ellos un 50% mayor de probabilidad de ya desarrollar pólipos a los 15 años y 95% de probabilidad de desarrollar cáncer a los 35 años. Eso en aquella población que no ha recibido un tratamiento preventivo. También tienen otra serie de enfermedades o condiciones extracolónicas que les incrementa el riesgo para desarrollar cáncer de duodeno, páncreas, tiroides, meduloblastomas y hepatoblastomas. Entonces, son condiciones en las cuales la familia tiene algún miembro, como papá, abuelo, con alguna de estas enfermedades, como la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Lynch, entre otros, que tienen el riesgo de ser hereditarios. La familia conoce de esto, se hacen sus chequeos, aquel miembro de la familia que tiene el diagnóstico, pues hará un tratamiento. Pero ya vimos que estas condiciones genéticas hereditarias, sumado a la herencia de otros tipos de cánceres, solo implican el 20% del riesgo de desarrollar cáncer. Y entonces el grueso, que es el 80%, está asociado a otros factores de riesgo. Esos factores de riesgo que vamos acumulando durante toda nuestra vida deben mantener un balance. Entre estos tenemos pues la edad, la dieta, la herencia que habíamos visto influye en un 20%, los estilos de vida, los familiares que yo pueda tener con antecedentes de cáncer y mi historial médico, ¿cierto? Dentro de esos factores que van a influir sobre la mucosa del colon
van a estimular el desarrollo de pequeños pólipos. Los pólipos van a evolucionar en un periodo de 10 a 15 años, es decir, tiene una secuencia prolongada caracterizada por lesiones premalignas, porque el cáncer de colon no se presenta de un momento a otro como cáncer, sino que se caracteriza por estar precedido por lesiones premalignas pequeñas, como en este caso, que van evolucionando en el tiempo debido a ese acúmulo de factores de riesgo que luego iremos viendo, que van presentando un mayor crecimiento y un mayor riesgo de malignización y que por ende luego terminan siendo un cáncer de colon. Ahora, vuelvo a repetir, esto toma 10 a 15 años aproximadamente en evolucionar. Entonces, ¿cuáles son aquellos factores de riesgo que pueden incrementarme la probabilidad de desarrollar esos pólipos? Tenemos todo el grueso de las enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Cuáles son esas? Básicamente la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, que son dos condiciones en las cuales característicamente hay un proceso inflamatorio crónico en toda la mucosa intestinal. Hay una condición en la cual el paciente presenta episodios continuos de distensión abdominal, flatos, de dolor al hacer reposiciones, episodios alternados de estreñimiento con deposiciones líquidas, deposiciones con abundante moco. Entonces, estos cuadros deben llevar a que el paciente consulte con un gastroenterólogo. El diagnóstico es a través, primero, de la sospecha clínica y del cuadro de la enfermedad, y el diagnóstico finalmente es anatomopatológico, es decir, hacer una colonoscopia para diagnosticar este tipo de condiciones que sí incrementan por todo ese proceso inflamatorio crónico a nivel de la mucosa que puedan empezar a desarrollar esos pólipos. Pero estas condiciones favorecen que ese periodo que habíamos hablado de 15 a 20 años sea un poco más corto, ¿correcto? Lo cual incrementa el riesgo a un 20% de desarrollar cáncer de colon a los 20 años y 43% a los 35 años. Ahora muchos se preguntarán si de repente el colon irritable es una de esas condiciones que ingresa en esta categoría. No, el colon irritable no tiene riesgo para cáncer. Las condiciones como colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn son otras patologías, ¿correcto? Otro factor de riesgo importante es la obesidad y cáncer. Como vemos en la figura, la obesidad genera un proceso de inflamación crónico en todo el cuerpo. Por lo tanto, incrementa diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, adenocarcinoma de esófago, mama, útero, ovario, tiroides, estómago, vesícula, hígado, páncreas, meningiomas, mieloma múltiples y finalmente también cáncer colorectal. ¿Correcto? Entonces, la obesidad. ¿Y cómo yo puedo saber si tengo obesidad? Eso lo podemos determinar a través del índice de masa corporal, que luego lo vamos a ver cómo podemos calcular. El incremento de este índice de masa corporal de 5 kilogramos por metro cuadrado se asocia incluso al 20%. El 20% de probabilidad de yo aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer de colon. Ahora, ¿cómo calculo el índice de masa corporal? Pues con esta fórmula. Entonces, todos aquellos que están en su casa pueden determinar en qué condición están. Si están con un índice de masa normal, si tienen sobrepeso, obesidad 1, 2, 3 o incluso una obesidad mórbida. Lo que deben hacer es calcular el peso sobre la talla por la talla o la talla al cuadrado, ¿correcto? Y ese resultado deben ubicarlo en este gráfico. Si mi resultado es de 30, pues yo tengo obesidad en primer grado. Si yo tengo 25, pues tengo sobrepeso, ¿correcto? Y esto nos permite saber también los riesgos que podemos tener y la necesidad de, evidentemente, mejorar nuestra calidad de vida. Otra medida que es importante es la circunferencia abdominal. Si tenemos 1 centímetro en casa, podemos tomar en cuenta las crestas o las puntas de nuestras caderas, tomar en cuenta los últimos arcos costales y entre ese espacio medir, pues esa es la circunferencia abdominal. ¿Cuál es el límite recomendable para una mujer? De 88 centímetros y para un varón de 102 centímetros. Por cada centímetro que yo exceda ese límite de la circunferencia abdominal, tengo 5.3% más de riesgo de desarrollar pólipos. Pólipos que ya habíamos visto en el tiempo podrían convertirse en un cáncer. Si esta circunferencia abdominal sobrepasa los 114 centímetros, se incrementa 5 veces más el riesgo de tener
en ese momento más de 3 pólipos en el colon. Entonces, definitivamente, el tener un peso adecuado es importantísimo. Ahora, ¿qué nos ayuda a mantener un peso adecuado? Definitivamente la actividad física, que es otro pilar importante en la prevención de todos los tipos de cáncer. El realizar actividad física puede disminuir el riesgo de desarrollar un cáncer colorectal en un 50%. Si yo mantengo esta actividad física de forma regular, va a tener un efecto positivo en el riesgo de desarrollar algún tipo de pólipo. La actividad física también no solo mejora en aquellos pacientes para prevenir el cáncer de colon, sino también mejora la calidad de vida de los pacientes oncológicos, de aquellos pacientes no solo con cáncer colorectal, sino también cáncer de mama, entre otros, en cualquier etapa del tratamiento. Y se ha evidenciado que puede prolongar su expectativa de vida, así como también disminuye la probabilidad de recurrencia del cáncer. Entonces, realizar actividad física es importantísimo en cualquier momento, desde el enfoque preventivo para disminuir mi probabilidad de tener pólipos y por ende disminuir en un 50% el riesgo de tener cáncer. Y también, si tengo familiares con cáncer o yo tengo una patología oncológica, pues mejora mi posibilidad de recibir el tratamiento, una mejor respuesta al tratamiento, mejor calidad de vida, aumenta la expectativa de vida del paciente, sobrevida y disminuye la recurrencia. Otro factor que es importante y que actualmente y con preocupación vemos que está en un incremento es el tabaco. Pues el tabaco está asociado definitivamente al mayor riesgo de desarrollar cáncer colorectal y desarrollar también pólipos. Entonces, el hábito de fumar de larga data y más de 30 cigarrillos al día se ha asociado a un mayor desarrollo de adenomas, que son unos tipos de pólipos con alto riesgo para desarrollar cáncer. La edad de presentación se evidencia a edades más tempranas para aquellos que incluso llegan a adelantarse hasta 8 años antes, aquellos que fuman y consumen alcohol al mismo tiempo. Entonces, definitivamente, cualquier forma de consumo de tabaco, ya sea inhalando, masticando tabaco, a través del cigarrillo convencional e incluso el cigarrillo electrónico, que ya la Organización Mundial de la Salud aconseja que no se deba consumir los cigarrillos electrónicos, tienen un mayor riesgo. Los fumadores entonces de más de 35 años tienen el riesgo de recidivar, o sea, volver a tener una recurrencia de estos pólipos. Ahora, el dejar de fumar después de 10 años disminuyen mis riesgos. ¿Qué quiere decir? Imagínense la capacidad de carcinogenicidad que tiene el tabaco para que a pesar de yo dejar de fumar, deben pasar por lo menos 10 años para yo disminuir mi riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer. Otro importantísimo es la dieta, que está asociada también al peso, al sobrepeso, a la obesidad y también, por ende, a la cantidad de actividad física que desarrollamos. Estamos acostumbrados actualmente pues mucho a este tipo de dieta occidental en la cual hay muchos alimentos con una alta concentración de azúcar y de carbohidratos. Nos hemos acostumbrado a almorzar o cenar mucho este tipo de comidas chatarra, comidas rápidas. Y ya se ha visto y hay una asociación, una categorización, por ejemplo, para las carnes procesadas, categorizadas como grupo 1, que causan cáncer, y la carne roja como grupo 2, que probablemente causa cáncer. Entonces, aquellos embutidos o aquellos alimentos que han pasado por un proceso de curación, como los quesos, embutidos, etcétera, o los ahumados, incrementan ya con certeza el riesgo de desarrollar cáncer. De igual forma, el consumo de carnes rojas y sobre todo si este consumo se hace a través de una preparación, como vemos en la figura, a través de parrillas, que incrementan el riesgo de que la carne se impregne de cancerígenos, de igual forma que el pollito a la brasa, en donde vemos que los jugos al caer a la brasa caliente ocasionan un vapor lleno de cancerígenos que va luego a impregnar la carne. Entonces, el consumo de carne roja y carne procesadas tiene una evidencia, definitivamente está asociado al mayor riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Entonces, a través de diferentes mecanismos, como por ejemplo las aminas heterocíclicas que son parte de la carne roja y que están asociadas luego también al tipo de cocción para incrementar el riesgo de desarrollo de pólipos, de adenomas, que son los que tienen más riesgo para desarrollar cáncer y por ende de cáncer colorectal.
La presencia de las aminas heterocíclicas y los hidrocarburos aromáticos policarbonados, que son los que les comentaba, que impregnan a través del humo en la carne, ya sea a través de las parrillas o el pollito a la brasa, guardan relación con un mayor riesgo de cáncer colorectal. También páncreas, mama y próstata. Entonces, la liberación de estas aminas heterocíclicas se inicia cuando la temperatura alcanza 100 grados y la acción mutagénica a partir de los 170 grados. Es por eso que se recomienda, la recomendación es la siguiente: ¿se puede consumir carne roja? Claro que se puede, pero la recomendación es tratar de hacerlo a través de un proceso de cocción a vapor o estofados. No se recomienda tanto a través de la fritura o asados, ¿no? Entonces, se aconseja cocinar también a temperaturas bajas y por periodos largos. Es decir, si yo voy a preparar una fritura, un churrasco, ¿cierto? Tratar de descongelarlo con anticipación y tener el sartén a una baja temperatura para evitar ese impacto entre la superficie caliente y la carne que todavía está fría y que genere ese vapor que luego va a impregnar a la carne con tantos cancerígenos. La frecuencia de consumo de la carne roja, pues se recomienda que sea de 90 gramos 2 veces a la semana. ¿Cuánto es 90 gramos? Aproximadamente, la carne debe tener el tamaño de la palma de la mano de la persona que lo va a consumir. Un niño pues tendrá una cantidad mucho más pequeña, un adulto un poco más grande. ¿Y cuáles son las carnes entonces que se recomienda con mayor preferencia? Las carnes blancas, ¿no? Ojo, en ningún momento estamos prohibiendo el consumo de la carne roja. En todo momento los factores de riesgo deben entenderse como en una balanza, como la primera vez que les mostré la imagen. Debe haber un equilibrio, ¿correcto? En ningún momento prohibimos el consumo de carne roja, buscamos el equilibrio. En la semana la recomendación es que el consumo de carne roja sea de 2 veces a la semana. ¿Cuánto? 90 gramos, dijimos el tamaño de la palma de la mano. ¿Qué puedo cocinar en el resto de la semana? Pescado, un día que puede haber revuelto de verduras, carnes blancas como el cuy, el pavo, el cerdo, etc. Ahora, ¿cuál es la recomendación entonces? ¿Pero qué pasa? Me pueden decir, doctora, si un día queremos hacer una parrilla o un pollito a la brasa. Perfecto, la idea es buscar el equilibrio. En este plato vemos ese equilibrio. Vemos la porción de proteína, el pollo a la brasa, con su porción de carbohidrato, y vemos lo importante de la proporción de la ensalada, ¿correcto? Las verduras tienen antioxidantes, vitaminas que favorecen a todo el proceso de oxidación que puede traer consigo la carne, ¿correcto? Entonces, su plato debe verse de esa forma. ¿Pueden comer pollo a la brasa? Sí, una vez cada 15 días o una parrilla, etc. Acompáñenlo siempre de verduras. Ahora, como les comentaba, si no puedo hacerlo fritura, pues la recomendación es en la casa preferible hacer los estofados o los guisos, que sería la mejor forma de cocción de la carne roja. Ahora, ¿cuánto de fibra debo consumir? Que dijimos que era tan importante. La proporción es de 3 a 5 porciones al día, ¿correcto? ¿Y qué beneficio me trae la fibra? Definitivamente y con certeza se sabe que la fibra, cuando llega al intestino, a través del metabolismo de las flora bacterianas, esas bacterias propias del intestino, estas empiezan a degradar la fibra y producen ácidos grasos de cadena corta que son muy favorecedores para el intestino. Uno de ellos es el butirato, que tiene un factor protector en la mucosa colónica frente al cáncer colorectal. Entonces, vamos aprendiendo en todo este tiempo que debo tener un peso adecuado. ¿Cómo sé si estoy con sobrepeso o obesidad? Ya les hemos enseñado, usen su fórmula o simplemente mídanse la cintura con el centímetro. Mujeres, límite de 88 centímetros, varones 102. Hagan actividad física, nada de tabaco en ninguna de sus formas. Una dieta adecuada, balanceada, siempre con frutas y verduras. Entonces, todos estos mecanismos van a intervenir ¿en quién? En quizás uno de los factores más importantes para el desarrollo de cáncer colorectal, que es la flora bacteriana intestinal. En la cavidad oral, en la cavidad vaginal, en los pulmones, en el intestino, en el estómago, tenemos una cantidad de bacterias que nos acompañan desde el nacimiento.
estas bacterias, perdón, tienen beneficios. Y esta es la flora bacteriana intestinal. Y la mayor cantidad de esta flora se concentra a nivel del intestino. ¿Qué funciones cumple esta flora bacteriana? Pues participa en la digestión mediante la fermentación de hidratos de carbono y, como les comentaba, generan ácidos grasos de cadena corta. Favorecen la maduración del epitelio y el desarrollo también del sistema inmunológico. La microbiota tiene un efecto trófico, favorece la maduración de las células, fortalece la unión de las células, lo cual permite que entonces ese epitelio se comporte como una capa protectora. Tiene también un papel regulador relevante en la homeostasis metabólica del individuo. ¿Qué significa? Mientras exista un equilibrio de cada una de las colonias, de las diferentes colonias de bacterias, el cuerpo también va a mantener un equilibrio. Una alteración en cualquiera de esas colonias, empieza a haber fallas en el sistema inmunológico, condiciones inmunitarias, empieza a haber mayor riesgo de otro tipo de enfermedades incluso. Pues la microbiota puede también regular el almacenamiento de lípidos. Por lo tanto, influye en el riesgo también de tener hígado graso y cualquiera de todas sus alteraciones metabólicas. La microbiota también puede generar compuestos potencialmente tóxicos, y estos van a depender del tipo de dieta que nosotros vayamos a darle a nuestro organismo. La microbiota, la flora bacteriana, lo que va a encargarse de hacer es la digestión, favorecer la digestión. Si nosotros le damos una dieta rica en azúcares, carbohidratos, van a empezar a hacer el proceso de metabolismo generando por ese potenciales tóxicos, y que por ende va a incrementar el riesgo a sufrir patologías no solo intestinales, sino, como habíamos visto, influye en el desarrollo y en el funcionamiento de todo el cuerpo. Ahora, la flora bacteriana se ve influenciada durante todo el transcurso de nuestra vida. Cuando nosotros estamos en el útero de nuestra madre, estamos en un ambiente aséptico, es decir, no hay bacterias. Cuando empieza la formación y se adquieren las primeras bacterias en el nacimiento. Vamos a ver acá entonces, a grosso modo, cuáles son esos factores que intervienen. Definitivamente el nacimiento, el modo de la alimentación que llevó el niño, el estrés, la alimentación que lleva como adulto, los medicamentos que consumen, el tipo geográfico. Las diferentes zonas tienen más un tipo de flora predominante diferente y los diferentes periodos de la vida. Por ejemplo, un niño que nace de parto vaginal va a tener una flora bacteriana adquirida del canal vaginal de la madre y de los restos de las heces de la flora de la madre, del Lactobacillus, Prevotella, Bifidobacterium, es decir, una cepa normal. Pero aquellos que nacen por parto cesárea van a adquirir esa flora, su primera flora bacteriana, de la piel de su madre. Entre estas están Clostridium, Staphylococcus, Propionibacterium. Entonces, determina mucho el tipo de parto que podemos tener. Entonces, tengamos en cuenta que simples decisiones como qué tipo de parto voy a tener yo van a influir en el riesgo, en el tipo de flora que va a tener mi hijo y por ende en los riesgos que vaya a tener durante toda su vida. Porque incluso la flora bacteriana se ha visto, el tipo de flora bacteriana se ha visto que tiene asociación a un mayor riesgo de que ese niño sea obeso o que tenga un peso adecuado. Vemos, por ejemplo, que esta pequeñita. Los primeros años, los primeros meses de vida y los primeros años de vida, somos los padres los responsables en enseñarles cuál es la alimentación adecuada a nuestros hijos. Entonces, es el cambio de los 6 meses en los cuales el niño inicia la lactancia, es decir, se le introducen los primeros alimentos y progresivamente la lactancia disminuye, pues lo importante es que tenga una dieta balanceada y adecuada y no que obtenga durante esos primeros meses, pues, un tipo de, un líquido que tenga una alta concentración de azúcares. Entonces, es importantísima la lactancia materna. ¿Cuánto tiempo de lactancia yo puedo ofrecerle a mi hijo? Eso puede favorecer definitivamente que haya una mejor flora bacteriana. De igual forma, los tipos el tipo de alimento que le voy a dar al inicio, ¿no? Generalmente durante la lactancia no es necesario que los alimentos tengan condimentos como agregar sal o agregar azúcar. El niño debe aprender a
el paladar debe aprender a degustar el dulce que proviene de las frutas o lo salado que proviene de las verduras, sin necesidad de tener ningún tipo de aditivo. Entonces es importante cómo nosotros vamos pauteando el tipo de alimentación que nuestros hijos tienen desde pequeños y cómo eso va a influir en el tipo de flora bacteriana que va a tener a futuro. Entonces, esa flora bacteriana se va a ver también influenciada si recibe durante ese periodo algún tipo de antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que sucede con muchos padres de familia cuando sus hijos empiezan a presentar un poco de congestión o tos o presentan fiebre? Automáticamente lo primero que solicitan es pues la necesidad de tener un esquema de tratamiento que incluya definitivamente un antibiótico. Cuando sabemos que la gran mayoría, casi el 80-90% de las patologías respiratorias o digestivas en los niños son víricas, por lo tanto no requieren tratamiento antibiótico. Pero el introducir un antibiótico en un niño definitivamente altera la flora bacteriana. Y podemos ver ahí en la evolución en esta imagen, aquellas bacterias, como vemos los bastones morados, que no tienen, que deben mantenerse en una concentración baja por cierta toxicidad, cuando ingresa un tratamiento antibiótico en algún momento de la vida de ese niño, ocasiona un incremento de todas esas cepas bacterianas que son más tóxicas. Ahora miren qué es lo que sucede cuando se termina el tratamiento o el esquema antibiótico. ¿Vemos que hay una recuperación de la flora? No. La flora bacteriana nunca más vuelve a recuperarse, nunca más vuelve a ser como lo que fue antes. Y esas cepas que son mucho más tóxicas tampoco llegan a tener una menor concentración. Entonces es importante que nosotros entendamos la necesidad de que no todo tratamiento debe incluir un antibiótico y seguir los consejos de su médico. Por favor, no automedicarse, ni como niños ni como adultos. Ahora, en ese contexto de tratar de mantener a esa flora bacteriana en ese equilibrio que es lo necesario, que es lo beneficioso para el cuerpo, existen pues ahora los famosos probióticos y los prebióticos. Los probióticos son bacterias que se obtienen sanas y que entonces lo que hacemos al ingerir es aumentar esa cantidad o esas cepas bacterianas que favorezcan al equilibrio de la flora bacteriana intestinal. Y los prebióticos, por otra parte, son aquellas sustancias que mejoran la calidad de vida de la flora bacteriana actual, brinda vitaminas y sustancias que fortalecen a la flora bacteriana. Entonces tenemos por un lado los probióticos, que son bacterias que se agregan al intestino, que buscan mantener un equilibrio. Y por otro lado, prebióticos, que son aquellas sustancias que favorecen que haya una flora bacteriana saludable. ¿Recomendables? Recomendables ambos. ¿Dónde podemos encontrar los prebióticos? Por ejemplo, de forma natural, que es la mejor forma. En la cebolla, alcachofa, porro, ajo, plátano, en la leche materna y también en los espárragos. Otro factor importantísimo es, hablando de bacterias, la presencia del Helicobacter pylori y el riesgo de tener cáncer de colon. La gran mayoría asocian la presencia del Helicobacter pylori con el cáncer gástrico, que es correcto. Pero también se ha observado que la presencia del Helicobacter pylori tiene una influencia fuera del estómago, es decir, tiene una influencia extragástrica. Y una de ellas es a nivel del colon. Se ha evidenciado entonces que en aquellas personas con una infección activa por Helicobacter pylori tienen 2 veces más riesgo de desarrollar cáncer colorectal. A través de una serie de mecanismos tanto directos como indirectos, mecanismos inflamatorios sobre la misma microbiota que favorecen entonces el desarrollo de las lesiones premalignas que dijimos eran los pólipos y por ende el desarrollo del cáncer colorectal. Además también de una forma indirecta de una condición de hipergastrinemia, es decir, el lecho en donde se encuentra con mayor frecuencia el helicobacter a nivel del estómago conlleva a que haya niveles elevados de gastrina a nivel sistémico y esa forma también de forma indirecta influye en el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Ahora, evidentemente, si yo recibo tratamiento para erradicar el Helicobacter pylori, voy a disminuir definitivamente mi riesgo para desarrollar cáncer colorectal. Entonces vimos que todos estos factores que se suman durante toda la vida de una persona van a incrementar el riesgo de encontrar o desarrollar esos pequeños pólipos. Pólipos que progresivamente van cambiando en el lapso de 10 a 15 años hasta desarrollar un cáncer colorectal.
Entonces, ¿cuáles son aquellos métodos que me pueden ayudar? Tenemos, por ejemplo, para hacer un tamizaje, tenemos, por ejemplo, el FIT. El FIT es un método que me permite detectar sangre oculta en las heces. Entonces, consiste en dejar una muestra de heces para poder hacer el estudio y determinar si encuentran sangrado. ¿Por qué la búsqueda de sangrado? Porque cuando un pólipo sigue creciendo y empieza a tener ya un cambio, es decir, un proceso de malignización, tiende a sangrar. El objetivo es buscar ese sangrado cuando el paciente no tiene otro tipo de sintomatología para poder complementarlo posteriormente con una colonoscopía. La colonoscopía es un procedimiento invasivo que consiste en la introducción de una cánula que en la punta tiene una cámara. Previa preparación del paciente, es decir, un proceso de limpieza del colon que permita poder visualizar en su totalidad, es que se realice el procedimiento. El objetivo de este procedimiento es buscar los pólipos. Buscar los pólipos con el objetivo de poder extraerlos, extirparlos y de esa forma disminuir y erradicar, en este caso, al no haber pólipos, el riesgo de tener cáncer colorectal. Entonces, definitivamente, prevenir siempre es la mejor opción. Podemos prevenir de diferentes formas. Uno, atacando y cambiando nuestros estilos de vida, disminuyendo, por ejemplo, el consumo de comidas azucaradas y con alta concentración de carbohidratos, mejorando mi dieta, agregando frutas, el consumo de frutas y verduras, mantener un peso adecuado, realizar actividad física, no consumir tabaco en ninguna de sus formas y el consumo de alcohol de forma responsable, lo cual va a llevar también a que cuando sea necesario iniciar mis chequeos de prevención. De esa forma, tengo la posibilidad de encontrar cualquier cambio a tiempo para poder ser tratado. Muchas gracias. Ok, doctora, muchas gracias por su presentación, muy interesante. Y con respecto, sobre todo, tener bastante cuidado a los factores de riesgo, la edad, los antecedentes familiares, los estilos de vida y todas las recomendaciones que nos ha brindado para la prevención de lo que es el cáncer de colon. Las personas que tengan preguntas podrían escribirlo en el chat o si gusta también podrían levantar la mano, por favor, de Telesalud para que pueda habilitar la opción para que puedan ingresar, puedan activar su micro. Alguna persona para que pueda levantar su micro o activar su micro para que pueda hacer la pregunta. Doctora, al parecer ya no tenemos preguntas, ha quedado bastante claro el tema, muy interesante. Por favor, si podría brindar algunas recomendaciones finales con respecto a la prevención de esta enfermedad. Claro que sí. Bueno, definitivamente los pilares que les comentaba de la prevención no solo influyen en en la disminución del riesgo del desarrollar cáncer colorectal, influye en todos los tipos de cánceres. Entonces, es importante cómo llevamos nuestra vida, no solo desde adultos, sino tomar conciencia de todo este tipo de enfermedades desde niños y ver cómo nosotros como padres podemos influir en el riesgo de desarrollar algún tipo de patología oncológica en nuestros hijos. Entonces, simples decisiones como el iniciar o no un tratamiento antibiótico, ver qué parto voy a tener, cuánto tiempo de lactancia voy a dar, puede influir en los riesgos que vaya a tener mi hijo. Por lo tanto, estilos de vida saludable, hay que promoverlos, hay que hacerlos, hay que cumplirlos para poder entonces disminuir cualquier posibilidad de riesgo de cáncer, y no solo de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, sino también de patologías como la hipertensión y diabetes, que también van de la mano
y incrementan los riesgos de desarrollar otros tipos de cáncer, ¿no? Entonces, mantener ese estilo de vida saludable y fomentar los chequeos preventivos en toda la población, eso es algo importantísimo. Doctora, tenemos una pregunta en el chat donde nos preguntan ¿cuántas pruebas de TB se necesita para referirse a un paciente? Si la prueba de TB salió positiva, ese paciente debe ser referido para realizarse una colonoscopia. No se debe esperar volver a tomar una nueva prueba. La frecuencia de las pruebas de TB son de cada 2 años, anuales o cada 2 años. Ahora, se supone que uno antes de solicitar la prueba de TB en el paciente debe haberle comentado cuáles son aquellas restricciones. Como médico o profesional de la salud, debo saber si mi paciente, por ejemplo, sufre algún tipo de condición que ocasione el sangrado. Entonces, eso es importante, pero un TB no positivo debe llevar a que ustedes realicen la referencia a un centro de mayor complejidad para que se complemente la evaluación con una colonoscopia. Doctora, tenemos otra pregunta en el chat. ¿A qué edad se puede realizar un paciente una colonoscopía? La colonoscopia desde el punto de vista preventivo se recomienda a partir de los 50 años. Si se pueden hacer la colonoscopia, hacerla a partir de los 50 años. Si no, el FIT, con los intervalos de cada 2 años, también les puede ayudar. Ahora, si es un paciente, por ejemplo, que tiene factores de riesgo, papá con cáncer de colon a los 40 años, tío con cáncer de colon a los 38, ese paciente tiene alto riesgo por los antecedentes familiares y en él podría empezarse la colonoscopía aproximadamente a los 30 años. Entonces, eso se va a determinar siempre luego de una evaluación con su médico. Evaluación que hacemos en base a los antecedentes familiares, a los riesgos personales del paciente, que van a llevar a que se use otro tipo de tamizaje. Muchas gracias, doctora. Al parecer ya no tenemos más preguntas. Bueno, y a nombre del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer, le agradecemos por su brillante ponencia en esta oportunidad, doctora. Gracias. A ustedes.